No hace mucho la gente estaba pidiendo cancelar la serie de La Sociedad de la Nieve que porque no tenía personajes LGBT. Al menos esto fue lo que empezaron a reportar varios medios de prensa, la cosa es que no era verdad. En un portal de internet uruguayo, un comentarista mencionó que había escuchado algún tipo de crítica hacia la serie en este sentido por no tener personas LGBT. Y de hecho, en su artículo lo que hacía era criticar esa crítica. Y fue a partir de ese artículo de internet que se generó una avalancha de noticias falsas sobre supuestas hordas de personas de izquierda pidiendo cancelar La Sociedad de la Nieve. Esto no es para nada nuevo y para mí es un ejemplo de lo que es el efecto Pepe Le Pew. Hace unos años alguien publicó un artículo cuestionando la caricatura de Pepe Le Pew y de cómo normalizaba ciertas actitudes que hoy serían totalmente cancelables. Y esto fue suficiente para que varios medios de comunicación empezaran a difundir que se estaba pidiendo cancelar a Pepe Le Pew, como si este fuese ahora la gran lucha feminista y que distintas organizaciones y colectivos se estaban moviendo y organizando para poder cancelar a Pepe Le Pew. Y ahora esto volvió a ocurrir con La Sociedad de la Nieve a partir de un artículo donde se mencionaba que se había escuchado en algún momento, en alguna situación, una crítica al respecto de la falta de personajes LGBT. ¿Será que la izquierda se ha vuelto woke? Y lo más importante, ¿qué es exactamente lo woke? Hablar de este tema puede ser sumamente espinoso porque algunas personas dirían que este tipo de críticas y análisis son una forma de hacerle el juego a la derecha. Porque vamos a reconocerlo, si alguien se ha beneficiado del uso de la palabra woke, ha sido principalmente grupos de derecha. La cosa es que, nos guste o no, al interior de la izquierda también el concepto woke se utiliza como un adjetivo peyorativo. Pero acá la cosa es exactamente qué significa woke porque pareciera ser una muletilla para absolutamente todo. Siempre que alguien lo pone en redes sociales, yo hago el pequeño ejercicio de preguntarle, oye, ¿nos podrías explicar exactamente qué significa el concepto woke? Y la mayoría de las veces se les cae el internet. Y yo me quedo con la duda porque no sé exactamente qué es woke. Pero me parece que al menos entre la crítica de la izquierda pudiese tener un poquito más de sentido esta palabra porque pareciera apuntar a un tipo de izquierda o de discurso aparentemente de izquierda, pero que se alinea más con el discurso del liberalismo. Y no estoy hablando de Kamala Harris, pero es un buen ejemplo, gracias por pensarlo. De hecho, parece que en América Latina justamente se apega mucho a esta idea de la izquierda que supuestamente representa el Partido Demócrata en Estados Unidos, y que se centra sobre todo en los discursos identitarios, y aquí es cuando entran los verdaderos problemas. Por un lado, sí, algunos grupos de izquierda se han enquistado demasiado en el tema identitario y han olvidado otros objetivos como por ejemplo la lucha de clases. Esto lo podemos ver por ejemplo en cómo los esfuerzos por visibilizar ciertas realidades y ciertas vivencias ha sido reemplazado por el tema de la representación. Por supuesto que la creación cultural es indispensable para generar esa visibilización. El problema es cuando pasamos solo al campo de la representación, porque no es lo mismo una serie o una película que hable de alguna problemática o que refleje una vivencia en concreto de algún grupo o población concreta, a creer que, por ejemplo, un miembro de esa población llegando a Hollywood ya es un logro por sí mismo para toda la población. La serie Suits me caga demasiado porque es buenísima para ejemplificar muchas cosas como esta. Justamente podemos ver cómo la llegada de una mujer y afro a un puesto de poder no cambia las dinámicas de poder. Todas estas discusiones sobre los techos de cristal lo que han hecho es buscar espacios para algunos en lugar de centrarnos en la liberación del todo. Pero esto también puede ser complejo porque tampoco podemos olvidar o negar que hay personas que tienen barreras estructurales para llegar a ciertos lugares. Por ejemplo, una persona afro va a tener más obstáculos estructuralmente por distintos motivos para poder acceder a, no sé, a la carrera de medicina. Entonces, de un lado tenemos el riesgo de caer en un reduccionismo de la identidad y por el otro lado tenemos el riesgo de caer en un discurso que se parece bastante al de la derecha. El negar que han habido factores estructurales que han excluido a las personas no solo por la clase, sino también por la raza, por la religión, por la orientación, por el género. Y tampoco podemos negar que este tipo de exclusiones han sido muy útiles para el sistema capitalista. Entonces, un discurso de izquierda tampoco debiera omitir todas estas cuestiones. Es una línea muy delgada entre ser una caricatura de la izquierda y al mismo tiempo terminar dándole espaldarazos a los discursos de derecha. Susan Neiman busca reflexionar sobre esta pregunta en este libro que se llama Izquierda no es igual a woke. Lo he estado leyendo y como todo buen libro hay cosas que no comparto pero que me parecen muy provocadoras y por eso creo que vale mucho la pena leerlo.
Entre muchas otras cosas, ella explica que esta diferencia entre izquierda y la cultura woke es el universalismo y el tribalismo. Según Susan Neiman, la izquierda es por naturaleza universalista porque busca la libertad y la liberación de todas las personas, es decir, construir un nosotros donde entren todas las personas. Y que de alguna manera el tribalismo se enquista en las identidades y únicamente en construir un sujeto colectivo que se parezca a mí. Pero al mismo tiempo, y como ella misma reconoce, su lectura está posicionada desde Estados Unidos y estas cuestiones pueden ser más complicadas en América Latina. Hace poquito fue el aniversario de la independencia de México y de otros países de América Latina, así que vamos a poner como ejemplo estas discusiones sobre el patriotismo. Como suele ocurrir en esas fechas, en Twitter había toda una discusión sobre si debíamos celebrar o no, que si el patriotismo es un producto del Estado o si el nacionalismo es necesario para poder unir a las personas. Y algunas personas lo que comentaban es que en un contexto como el latinoamericano, donde la presencia imperialista de Estados Unidos y de Europa ha sido muy fuerte y que ha marcado nuestra historia, es indispensable que haya una unidad nacional para poder hacer frente a ese imperialismo y que en ese contexto la unidad nacional es indispensable para poder hacerle frente a ese imperialismo yanqui. Pero tampoco podemos negar que el nacionalismo mexicano, así como el peruano, el chileno y el colombiano, han servido para un colonialismo interno que es muy funcional a los objetivos del capitalismo. El discurso de la identidad nacional hegemónica construido desde las capitales ha sido utilizado para poder hacer intervenciones en los territorios de los pueblos originarios. Y en ese sentido tampoco podemos reducir a algo woke la reivindicación de identidades como la mije, la maya, la mapuche o la quechua, porque no parten de una lógica de la superioridad, sino de la supervivencia. No son colonialistas, sino que buscan resistir a todas las formas de neocolonialismo. Y en ese sentido, muchas reflexiones de Neiman son muy pertinentes para personas en ciertos contextos como el mío. Y no la culpo, todas las personas escribimos desde el lugar donde estamos y el contexto en el que estamos, pero me parece que estas reflexiones, si bien son valiosas, no pueden aplicar igual en contextos tan complejos como los latinoamericanos. Una mosca acá que no me está dejando grabar. Porque de hecho en América Latina muchas veces las luchas indígenas son minimizadas y estigmatizadas con el adjetivo de woke. De que las personas que simpatizan con estas luchas son personas woke y que las personas de los pueblos originarios que lideran esas luchas son personas influenciadas por los woke. Lo más interesante es que estas discusiones tampoco son nuevas, de hecho las podemos rastrear al menos desde inicios del siglo XX. Recordemos cómo Emma Goldman hacía muchas críticas al movimiento sufragista de principios del siglo XX y que muchos de sus argumentos parecieran ir en consonancia con estas reflexiones. Y Goldman lo aclaraba, no es que estaba en contra de la idea de que una mujer pudiese votar o que una mujer pudiese ser elegida para un cargo público, precisamente porque ella decía que no había bases sólidas para decir que las mujeres no podían hacer las mismas labores que los hombres. Pero justamente ella lo que criticaba es que este discurso sufragista negaba que las mujeres pudiesen generar las mismas opresiones y dinámicas de poder que los hombres. Es decir, esta romantización de que las mujeres son más tiernas, más lindas y que por lo tanto no van a hacer las mismas cosas que los hombres. Y ella básicamente lo que decía es de qué va a servir que podamos votar y que se puedan elegir a mujeres para ciertos cargos públicos si las desigualdades van a seguir. Si esa solidaridad que están teniendo las sufragistas entre ellas no las tienen con las mujeres obreras, las mujeres en situación de pobreza, porque el movimiento sufragista justamente excluía el factor de clase entre otros. Y no estoy diciendo que esté sucediendo exactamente lo mismo en todos los movimientos, en todas las organizaciones, en todos los colectivos, en todos los espacios, pero sí creo que es una advertencia histórica que debemos tener muy en cuenta. Por ejemplo, con el movimiento LGBT. Me parece que la lucha por el matrimonio igualitario fue muy importante, no tanto por el matrimonio en sí, que como figura jurídica por mí que desaparezca, sino que al discutir esto también estábamos discutiendo las bases sobre las cuales se organizan las expectativas de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, porque implícitamente también era una discusión sobre cómo la moral religiosa y el Estado podían inmiscuirse en la vida privada de las personas. Y antes de que se aprobara en todo el país, yo fui muy vocal y participé también en todo ese movimiento, en marchas, en espacios, etc. El problema es cómo algunas personas, no todos, pero sí algunas, han reducido el tema LGBT a un tema de representación y por lo tanto de tener la anuencia y el favor tanto del Estado como de las empresas. Y eso ha hecho que en muchos espacios haya el tema LGBT, pero no una conciencia de clase. Y acá es clave porque ¿cómo podemos entender la izquierda si no es posicionándose frente al capitalismo? Y acá voy a decir algo que puede ser muy controversial, pero habría que preguntarse, las personas LGBT que están movilizadas en el tema LGBT de los derechos y la liberación de la población LGBT,
¿Lo hacen por convicción o únicamente porque es algo que les está afectando de manera individual en este momento? Porque tenemos que reconocer que hay personas que están en contra de la discriminación LGBT únicamente porque son personas LGBT, y lo vemos cuando no tienen la misma empatía por cuestiones de clase o por cuestiones de género o por cuestiones de nacionalidad o por cuestiones de salud o por cuestiones de discapacidad. Insisto, no todas las personas y no siempre, no creo que sea algo representativo, pero sí es algo que está presente y que tenemos que hablar de eso, porque eso sí pudiera parecerse un poquito más a lo que justamente Neyman menciona acá sobre tribalismo. Y es entendible, las personas queremos hablar de nuestras vivencias. Yo sí creo que la vivencia es política también. El problema es que los asuntos políticos no son solo tu vivencia, porque si no caemos en esta idea de movilizarnos únicamente en tanto la vivencia de otras personas es similar a la nuestra o análoga o que de alguna manera puede apelar a la nuestra. Y allá es cuando es súper clave cómo las personas de derecha dicen que las personas LGBT no debieran apoyar el tema de Palestina porque saben lo que les pasaría de vivir en Palestina. Hay muchas razones para decir que estos argumentos son absurdos, empezando porque en Palestina también hay gente LGBT, pero es súper interesante cómo un comentario tan simple evidencia que su parámetro de empatía es únicamente en qué tanto te apela en lo individual. Es decir, no te genera empatía en sí mismo el dolor o lo que está pasando otra persona en sí mismo, sino el hecho de si te conviene de alguna manera expresar esa empatía, ya sea porque vas a tener un rédito, ya sea porque a ti te podría pasar, o ya sea porque sabes que vas a tener el favor o la amabilidad de las otras personas frente a las cuales se te está pidiendo un poquito de empatía. Neyman nos explica que es justamente por eso que el discurso de lo woke no solo le ha servido mucho a la derecha para criticar a la izquierda, sino que también le ha servido para apalear las críticas que se le hacen a la derecha. Por ejemplo, mira, Donald Trump tiene un mexicano y una persona LGBT en su equipo, entonces no es verdad todo lo que se dice sobre él. O por ejemplo, mira, Trump está comiendo comida mexicana. Las formas también son fondo, pero el fondo es lo que le da sentido a la forma. De tal manera que el problema de lo que se conoce como el discurso de lo woke es justamente que prioriza las formas sobre el fondo. Y algo que yo añadiría a este análisis sobre el concepto de lo woke es cómo se ha adoptado esta lógica de la culpa cristiana y de la fiscalización ética de las demás personas. Por ejemplo, en redes sociales, que hay muchas personas cuyo activismo se basa justamente en decir quién es más woke que la otra persona, quién se alinea más con ciertas cosas que otras, qué persona demuestra tener 100% un discurso totalmente congruente e impoluto frente a las demás personas en redes sociales. Porque en redes sociales muchas personas creen que hacer activismo es caer en estas lógicas de preparatoria de grupitos, de quién es el grupito de los buenos, de los malos, es que tú estás con la otra persona, tú te llevas con esta otra persona. Es decir, esto ha llevado a un activismo, entre comillas, porque no sé si eso es activismo, más allá de que también la palabra es bastante controversial y genera muchas reflexiones que podemos hacer en otro espacio, pero llamémosle activismo. Esto ha generado un activismo tóxico basado justamente en las riñas grupales, de tal manera que algunas personas pasan más tiempo y dedican más energías a señalar, a juzgar y a fiscalizar a sus pares que al propio Estado. Y en ese sentido sí entiendo bien el concepto de tribalismo en Neyman. Neyman cuestiona cómo esta cultura woke se ha centrado tanto en el presente y en lo inmediato que ha dejado de pensar en la construcción a futuro de alternativas políticas. Y pues sí, en gran medida creo que tiene razón. Y personalmente esa parte me recordó mucho a lo que Murray Bookchin dice sobre el anarquismo individualista y el anarquismo social. Lo que dice Bookchin es que el anarquismo individualista, por más que se pinte de izquierda, termina siendo un poco hedonista y centrado en las experiencias individuales. Básicamente de un yo, mime conmigo y poca construcción hacia el futuro. De hecho, muchos anarquistas criticaban a Bookchin en su momento porque él trataba de plantear alguna especie de proyecto político a futuro para irlo construyendo. Y particularmente cuando hizo su idea del confederalismo democrático, que muchas personas lo criticaron porque decían es que estás haciendo una institucionalización, estás haciendo un proyecto detallado. Mucha gente criticó esto porque básicamente estaba haciendo un proyecto político para irlo construyendo a futuro, en lugar de centrarse en cuestiones más presencialistas, más inmediatas, más individuales. Y esto a Bookchin le molestaba mucho porque él lo que decía es que el anarquismo tiene que también hacer proyectos políticos, no puede centrarse únicamente en este tema de la individualización, de las experiencias personales, de la deconstrucción,
del análisis y la vivencia de ciertos momentos, de performance, de ciertos instantes, sino que tiene que construir a futuro. Y yo concuerdo mucho con Bookchin, pero acá también vamos a aclarar, no quiere decir que los instantes, los momentos, las vivencias y la parte individual no sean importantes. Por ejemplo, el tema de visibilizar vivencias ajenas creo que es súper importante. Por ejemplo, ¿cómo puedes empatizar con personas con discapacidad si no hay una persona con discapacidad en tu familia o en tu entorno cercano? Y es allá cuando productos culturales, los testimonios, ciertos espacios, vivencias o procesos pueden ser muy útiles para eso. De hecho, justamente el movimiento por el matrimonio igualitario a mí no me pareció valioso por el tema del matrimonio en sí, como ya dije, sino por el hecho de que visibilizó mucho de eso. Mucha gente no tenía en su entorno cercano a personas abiertamente LGBT, pero este tipo de discusiones visibilizaron esas realidades y ayudaron a generar una empatía colectiva hacia el tema. Lo mismo con el tema indígena, lo mismo con el tema de las mujeres, lo mismo con el tema de los migrantes. Entonces sí, visibilizar y contar experiencias me parece que es indispensable porque es parte de ese diálogo que necesitamos para pensar y para planear a futuro. Y en ese sentido también quiero matizar algo que dije. No estoy diciendo que las representaciones no puedan tener un valor. Evidentemente muchas veces subestimamos lo que las representaciones generan a lo largo sobre todo de nuestra infancia. Que una niña racializada pueda encontrar una muñeca que no es blanca, por supuesto que va a tener un impacto. Si bien eso puede tener un valor muy importante, ese no debe ser el horizonte político. Y el problema creo que surge cuando nos centramos únicamente en buscar que hayan muñecas más diversas, o que en las películas haya una especie de pase de lista de identidades y perfiles para que podamos estar con la tranquilidad de que la película está cumpliendo con un objetivo político cuando no necesariamente es así. Por ejemplo, ahorita estoy justamente terminando mi nuevo libro, que por cierto va a salir en marzo del 2025, ya les estaré platicando detalles, pero básicamente va a ser un libro en el cual voy a hacer una crítica al derecho. Y hay un capítulo donde voy a hablar particularmente de la Constitución, o sea, no de la Constitución mexicana, sino del constitucionalismo y el papel que ha tenido en el mundo. Y el problema es que muchos de los autores que construyeron la historia del constitucionalismo, para empezar, eran hombres, pero también eran personas blancas de Europa. Entonces yo me decía, no, necesito autores y autoras más diversos y buscar otras fuentes de la historia del constitucionalismo. Pero justamente el problema es que no las hay porque el constitucionalismo por sí mismo es europeo. Más allá de que podamos analizar cómo también muchas de las cosas del constitucionalismo europeo no eran nada novedosas, sino que otras sociedades en otras latitudes con otros sistemas jurídicos ya habían llegado a esas conclusiones. Pero es un hecho que el constitucionalismo es europeo y de alguna manera el ponerme a buscar autores y autoras no sé, de América Latina o de África o de Asia únicamente para pretender que no fue tan así, de alguna manera también es lavarle la cara. Y allá puedo entender el uso de la palabra woke, de cómo limitarnos a las formas puede hacer que se desdibuje el fondo al grado de que terminamos lavándole la cara a procesos que son realmente opresivos, jerárquicos y que se basaron en el ejercicio del poder de unos contra otros. Toda esta discusión sobre el concepto de lo woke es bastante complicada porque es como caminar un campo minado. De alguna manera tenemos que evitar caer en esa caricaturización de la izquierda, pero tampoco podemos hacer discursos que terminen siendo funcionales a la derecha. Y paradójicamente, para poder encontrar una respuesta a este debate sobre lo woke, creo que tenemos que no ser tan woke con el tema. ¿Por qué no simplemente reconocer que las cosas son complejas y que tenemos que analizar caso por caso, discusión por discusión, punto por punto en su respectivo contexto? Porque el tema racial, el tema LGBT, el tema de género no son temas en sí mismos woke para nada, porque son parte de nuestra compleja realidad y existen y tampoco podemos ignorarlas o hacerlas a un lado, porque existen opresiones basadas en la racialización, en el género, en la orientación, en la nacionalidad, en la discapacidad, y catalogar absolutamente todos esos temas como woke o cualquier cuestionamiento respecto a esos temas como algo woke me parece que puede ser muy peligroso y muy funcional a la derecha. Pero tampoco hay que ser ingenuos y no reconocer que acá hay una discusión importante al interior de la izquierda porque de alguna manera también ciertas formas de movilización que podríamos llamar woke son muy despolitizantes y que pueden alinearse bastante con el capitalismo porque efectivamente esto termina vendiendo y bastante. Entonces no es una discusión fácil, pero creo que también tenemos que ser un poquito más empáticos con nosotras mismas, nosotros mismos al momento de llevar estas discusiones. Ni muy ni tan. Creo que tenemos que entender que esto es parte de la complejidad en la que estamos viviendo y que sí, creo que también puede ser una oportunidad para repensar
qué es la izquierda, a dónde va la izquierda y desde dónde la estamos entendiendo. Sobre todo qué proyectos a futuro queremos construir, porque algo que sí me preocupa es que desde varios sectores de la izquierda la perspectiva del futuro se está perdiendo, ya sea por desesperanza, ya sea por falta de pensar a futuro o ya sea por un mero hedonismo ensimismado. Y bueno, a terminar de leer a Neyman, que se lo recomiendo muchísimo. Como dije, hay cosas en las que no estoy de acuerdo con ella, pero me parece muy provocador y creo que es un material muy interesante para generar este tipo de discusiones en este contexto. Y te lo recomiendo bastante porque creo que nos invita a pensar y a reflexionar sobre lo woke desde un punto de vista político, más allá de los meros adjetivos tuiteros. Pero no te quedes con lo que yo digo, reflexiónalo. Muchas gracias por ver este video y ya te lo sabes, dale like, compártelo, háblale a tu familia de este canal, lo que sea para ayudar a difundir esta bonita comunidad. Y pues nos vemos en el próximo video.